Hola, en este video vamos a contar un desastre visto por el telescopio James Webb. La suerte de poder ver los anillos de Chariclo. ¿Qué tiene que ver el desastre con la suerte de ver los anillos? Vamos a explicarlo en este video sobre unos resultados excelentes que tuvimos en nuestro grupo de investigación y que no tienen nada que ver con el detenimiento del núcleo de la Tierra ni cosas catastróficas por el estilo. Esto del desastre y la suerte de ver un evento es un clickbait o un estudio sobre la etimología de una palabra. Vamos a ver, en realidad es la historia de un excelente resultado que obtuvimos en nuestro grupo de investigación con datos del telescopio espacial James Webb. Según la Real Academia Española, la definición de desastre es una desgracia grande, un suceso infeliz y lamentable. Cosa de calidad, resultado, organización, aspecto u otras características muy malos. Es algo siempre negativo. Es una persona poco hábil, poco capaz, que lo hace todo mal o a la que le sale todo mal. Vamos a ver qué tiene que ver esto con los anillos de Chariclo. Para entender un poquito mejor todo el esquema, voy a contarles una técnica que usamos bastante y que es la ocultación estelar. Cuando un objeto del sistema solar, como un asteroide o un transneptuniano, pasa frente a una estrella y nosotros medimos el cambio de la luz de esa estrella, podemos sacar muchísimas conclusiones sobre el objeto que está pasando. Por ejemplo, esto es lo que vemos nosotros cuando pasa un objeto, Eris en este caso, frente a una estrella. Esta es la estrella que va a ser ocultada. Eris no se ve porque los tiempos de integración de la imagen son muy cortos. Ahí la estrella desaparece, nosotros medimos ese tiempo. Ahí la estrella aparece, volvemos a medir ese tiempo y podemos determinar el tamaño de ese objeto, en este caso Eris. Si estamos en la Tierra, y nuevamente le voy a pedir prestado a mi peque sus juguetes, tenemos un telescopio que está apuntando hacia la estrella que está en aquel sentido. Nuestro objeto va a pasar frente al telescopio y de esa forma va a ocultar la luz de la estrella. Midiendo esa luz, ese cambio de la luz de la estrella, vamos a poder determinar características sobre ese objeto que está pasando y que está muy, muy lejos. Cuando observamos nuestra ocultación, vimos que la luz de la estrella variaba muy poquito, luego tenía unas caídas bruscas, luego dejaba de variar, aparecía nuevamente, luego era ocultada nuevamente por el cuerpo principal, que era Chariclo en este caso, y luego aparecía nuevamente la estrella para hacer nuevamente unos pequeños pestañeos antes y después del cuerpo principal. Eso fue interpretado como que Chariclo tiene un anillo alrededor de su cuerpo principal, este anillo compuesto principalmente de agua. Esto fue una ocultación que vimos en el año 2013 y que con esto detectamos por primera vez la existencia de un anillo alrededor de un cuerpo que no era un planeta. Para tener una idea del tamaño de lo que estamos hablando, Chariclo es el cuerpo que coloqué aquí a escala con España, y los anillos están más o menos a esta distancia del cuerpo principal. Por supuesto, los anillos son bastante más delgados de lo que estoy dibujando aquí, pero es para tener una idea de la escala. Todo esto está a unos 8 o 9 unidades astronómicas de la Tierra y lo detectamos y determinamos su tamaño cuando pasaba frente a la estrella. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos para hacernos un poquito de publicidad. Esto es el sistema de anillos de Saturno. Aquí arriba está Saturno visto con un telescopio más o menos normalito. Estos son los anillos vistos por la misión Cassini, y Chariclo y sus anillos está aquí adentro. Justo entra más o menos todo el sistema
Chariclo y sus anillos en la división de Enke. Aquí tenemos una mejor vista de lo que sería todo el sistema de Chariclo y sus anillos en esta división dentro de los anillos de Saturno. No es que estén dentro de los anillos, simplemente es que lo estamos colocando para que se vean las escalas. Entonces, aquí podemos aclarar esta relación entre la suerte y la palabra desastre. La palabra desastre viene del francés desastre y esta, a su vez, del antiguo italiano disastro, que original viene del griego dis, sacar, y aster, estrella. Por lo tanto, que esto se puede interpretar como sin astro, que viene a ser una especie de mala estrella, una especie de desgracia. Es cuando desaparece una estrella, se interpretaba aquello como que venía una desgracia. Cuando desaparecía el sol en un eclipse, o cuando desaparecía la luna, o cuando sucedía una ocultación, por ejemplo, Marte pasaba atrás de la luna y desaparecía Marte, esto era estaba predestinado una especie de desgracia. Por lo tanto, la palabra desastre tiene que ver con la ocultación y que es la técnica que nosotros usamos para esa determinación. Los griegos antiguos estaban fascinados por el cielo y la astronomía y creían firmemente en la influencia de los astros en los acontecimientos de la vida diaria. Usaban esta palabra para quejarse de las inclemencias del tiempo o de las posiciones desfavorables de los planetas y cómo éstas repercutían en la vida del día a día de los griegos. Tener mala estrella es esa especie de tener mala suerte. Pero en realidad lo que hemos tenido nosotros es una suerte al poder predecir cuando el telescopio Webb se alineaba con Chariclo y pudimos ver sus anillos desde el telescopio James Webb. Ahora, si nuestro telescopio es espacial, y en particular el telescopio James Webb, este telescopio se está moviendo de una forma muy particular en su órbita a gran distancia de la Tierra. Cuando nuestro objeto va a pasar enfrente nuestro, tenemos que hacer coincidir el momento en que ese telescopio se está moviendo de una forma bastante caótica y nuestro objeto que va a pasar enfrente del telescopio James Webb. Eso fue lo que logramos predecir y observamos con el telescopio James Webb. Esta fue la predicción que se realizó. Aquí tenemos el sistema de Chariclo y sus anillos, y unos 2 o 3 días antes del suceso pudimos predecir que el telescopio iba a pasar por esta zona de la visión del sistema Chariclo-Anillos proyectada en el cielo. Por lo tanto, no iba a haber una ocultación total con el cuerpo principal, pero sí con sus anillos. ¿Qué fue lo que vimos? Estas son imágenes del telescopio James Webb, donde se ve a la estrella en cuestión aquí en el centro y Chariclo que se acerca y pasa frente a ella y la hace desaparecer por unos microsegundos porque solamente los anillos pasan frente a esa estrella. El resultado de todo esto, aquí tenemos la predicción, aquí está el paso de esa estrella por ese sistema, no oculta a Chariclo, pero sí oculta a los anillos y aquí podemos ver el dato real que salió. La ocultación de esos anillos aquí en esta parte y del otro anillo aquí en esta otra parte. Como se observó en 2 filtros diferentes, se puede determinar la composición y el tamaño de las partículas de esos anillos. Por otro lado, con otro proyecto, otra investigadora, en este caso Noemí Pinilla Alonso del Instituto en Florida, del Instituto Espacial en Florida, tiene un programa para obtener espectros de estos cuerpos, en particular de Chariclo. En su programa obtiene este espectro donde se puede ver una característica muy importante que es debida a la presencia de agua en el sistema de Chariclo y sus anillos. Nosotros ya habíamos trabajado con Noemí en la composición de estos anillos y de este cuerpo principal
en otro trabajo anterior, donde habíamos obtenido esos espectros y veíamos cómo variaba la composición de esa banda aquí a medida que pasaba el tiempo y con el estudio de otros autores. Aquí a la izquierda coloco lo que sería cómo van cambiando el ángulo de aspecto del anillo de Saturno, pero es algo parecido a lo que vemos aquí. A medida que el ángulo de aspecto va cambiando la cantidad de agua que hay en ese espectro. Con lo que nos lleva a pensar es que el agua está en los anillos. Cuando, como en este caso en Saturno, los anillos se ven justo de canto, prácticamente no se ven los anillos, es cuando se obtiene este espectro donde prácticamente no hay agua. Y este sería el espectro del objeto en sí, de Chariclo, como vemos aquí en el caso de Saturno. Y todo el agua estaría en los anillos. Y esa fue una de las conclusiones que saca Noemi en su trabajo con los datos del James Webb. El agua que hay en los anillos estaría siempre en las partículas y que esas partículas estarían chocando continuamente entre ellas para refrescar ese hielo de agua que hay en las partículas. Si te ha gustado toda esta historia de este desastre del telescopio James Webb y de la suerte de poder ver este evento, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus amigos. Muchas gracias.